Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Relatos Personales. Todas las personas tenemos nuestra propia historia personal, experiencias y vivencias que merecen ser contadas. Otros encuentran en la escritura la forma de canalizar sus sentimientos o dejar volar su imaginación, transformando sus pensamientos en historias narradas en un libro. Cada uno tuvo su propia motivación para hacerlo. Para algunos será su primera experiencia literaria, para otros la continuación de su saga como escritor o escritora, pero para todos fue una forma de expresar sus sentimientos y vivencias más profundas. En este espacio, además de conocer nuevos libros e historias que leer, ahondaremos en los escritores y escritoras, los conoceremos y sabremos qué les motiva a crear historias. Bienvenidos a Relatos Personales. Hoy tenemos con nosotros a Macarena Miletich. ¿Qué tal, Macarena? Bienvenida. Hola, muchas gracias Susana por esta oportunidad. Estoy muy contenta de estar aquí en este espacio. Bueno, pues encantada, bienvenida. Y nada, te doy espacio para que te presentes, para que todos te podamos conocer. ¿Y quién es Macarena? Yo empecé siendo actriz, me convertí en profesora de voz y ahora trabajo en el aspecto terapéutico con varias técnicas y he hecho una investigación especial sobre el sonido, lo que es el sonido terapéutico que nos puede ayudar. Claro, el sonido terapéutico, ¿qué tiene que ver? Pues en la medicina la utilizamos como un láser, ¿no? Por ejemplo, está descrito así. Bueno, pues resulta que nosotros con nuestra propia voz tenemos un láser, un instrumento que podemos utilizar para nuestra propia salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de escribir, yo tengo dos libros que están aquí, que es The Living Voice, es uno, y el otro se llama Cosmic Tales from Here, cuentos cósmicos de aquí, y el libro de la voz viviente iba a ser un libro para ayudar a la técnica en el teatro, pero al conocer ciertas personas y formarme en aspectos de tipo terapéutico, descubrí que el libro que había que escribir tenía que ver con la importancia del sonido en muchos más niveles. ¿Y qué secretos tiene el sonido? Fíjate que la voz es una forma de presentarnos, además de la moda o de una tarjeta de visita, ¿no? La voz es una síntesis, es la síntesis de la persona. Las personas, los amigos nos recuerdan por la voz, no solo por la imagen, sino que la voz es muy Claro. importante. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros voz? Porque somos los únicos en todo el reino de la naturaleza que tenemos un lenguaje como es el nuestro articulado. ¿Qué pasa con los distintos idiomas? ¿Cómo es la influencia del paisaje en la voz? Que tengo un capítulo precioso sobre el paisaje y la voz. La diferencia, o sea, ese castellano que suena desde Navarra o que suena desde la zona de las islas, ¿no? Y el otro que tenemos aquí en Madrid, así que tiene un poco más de verticalidad, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tipo de paisaje está como envolviendo la forma de expresarnos? En este caso en español o castellano, ¿no? Pero todas las lenguas, ¿no? La lengua vasca, las lenguas orientales, el inglés, cualquier lengua que tú te propongas tiene como un perfume. Entonces, perfume, identidad, presencia, pues eso es nuestra voz. Entonces, en el libro lo que planteo es este tema de la profundidad que tiene la voz y el hecho de tener voz y después los distintos aspectos energéticos, la zona del inconsciente, la parte de la salud, los autorrelatos de la infancia que están guardados en la memoria de otro, la fonoteca evolutiva, el sonido dimensional, o sea, marco un montón de temas, son 16 capítulos que claro, no es una novela, no es para leer así seguido, sino que es como para tomar un tiempecito, un tiempito, leer un párrafo, un capítulo. Hay respiraciones de varias culturas, ¿no? Para después tener respiraciones más actuales. Entonces tiene como distintos aspectos. La voz de los niños, por ejemplo, también. La voz para los enamorados. ¿Qué importancia tiene el sonido, la voz y la música en la pareja? O sea que si hablamos ahí de sexo, pues bueno, el libro ya tiene un punto ahí de éxito, ¿no? Hombre, creo que todos nosotros y nosotras, ¿no? Cuando nos comunicamos, queremos transmitir
pues dependiendo de la ocasión o de la persona, diferentes cosas, ¿no? Y que también, sin ser conscientes demasiado, quizá modulamos nuestro tono, ¿no? Porque lo hemos aprendido de forma inconsciente para poder comunicarnos y conseguir, ¿no? Eso que queremos. Quizá también, ¿no? Para que los demás entiendan que somos inconscientes, pero que utilizamos el sonido, que utilizamos esa modulación de la voz en nuestro día a día. Claro, el tema es que aprendemos a coger los tenedores y los cubiertos de pequeños de manera mecánica y por imitación. Y la voz es igual, ¿no? Una de las cosas de la voz en la infancia es que aprendemos mucho por imitación. Nos dicen, hay sonidos y el bebé repite cada vez más pronto. Ayer veía un vídeo de un bebé con 2 meses que ya emitía 2 vocales, así de imitación de su mamá. Pero es muy importante. Entonces, además, ahora que hacemos todos vídeos y que todo esto tiene como mucha repercusión, el vídeo es un acto escénico también. Por supuesto. Claro, tienes una cámara y tienes una parte aquí, la cámara, la persona a la que llega. Es decir, hay todo un proceso comunicativo, ¿no? Emisor-receptor, pero con unos ingredientes más. Entonces, ¿cómo no tenerlo en cuenta para que tu voz exprese, tu voz atraiga, tu voz dé lo mejor de ti y ese recuerdo haga en esa memoria sonora, en esa inteligencia sonora que tenemos, que la persona después sepa que puede confiar? Uno de los temas de la voz es la confianza, el otro es la verdad y el otro es la identidad. Son estos tres importantísimos. Y fíjate si no están en boga ahora, ¿eh? Bueno, Sí, por estamos supuesto. todos pensando, bueno, esto que nos cuentan no sabemos si está correcto, esto no sé si puedo confiar, las fake news, ¿qué son? Imagínate, o sea que estamos viviendo un momento donde la voz viva, viviente, es crucial, es importantísimo, porque si las personas no pueden confiar en nosotros, ¿qué hacemos? Esa es Transmitir la gran confianza pregunta. cuando nos comunicamos es vital, ¿no? Y transmitir Claro, lo que realmente queremos transmitir. Y como tú has comentado, en estas plataformas que desde la pandemia sobre todo utilizamos mucho, Zoom, Team, etcétera, donde falta el contacto, tener esa capacidad de poder comunicar con la voz, también con la imagen, ¿no? Pero con la voz, que al final es lo que más llega, pues es vital. Vamos a hablar de, por ejemplo, los locutores de radio, ¿no? Tienen que tener esa modulación en la voz para poder llegar a que sea agradable, o los que transmiten partidos de fútbol, por ejemplo, esa emoción que transmiten ellos haciéndote creer que estás viendo el partido y realmente no lo estás viendo, ¿no? Pero para que veamos la fuerza y la potencia que tiene nuestra voz, ¿no? Y si eso además nos puede ayudar en determinados momentos a nosotros mismos o incluso podemos ayudar a los demás, porque siempre cuando escuchas a alguien que habla de forma calmada, al final te transmite calma, ¿no? bueno, calma, entusiasmo, armonía, paz, hay un montón de cosas. Piensa que con la comida cada vez hacemos esto, ¿no? La voz es nutrición vibracional y los alimentos es nutrición biológica. Si tienes una bolsa de patatas fritas de un amigo y no sé qué que se queda encima de una mesa, no es lo mismo que sentarte en una mesa con buena compañía, sabiendo que vas a comer algo estupendo y tienes como una elegancia natural en todo esto, ¿no? Entonces, yo quisiera, mi mensaje es recuperar esa elegancia en nuestro tiempo, en donde, por ejemplo, la modulación tiene que tener una característica de nuestra época. No podemos hablar como las mujeres de los años 50, ni los chicos tienen que estar solo a lo mejor en su deporte viendo el fútbol, sino que a lo mejor es importante cómo manifiesta su masculinidad al leer o al tener un sentimiento, al tener su propia peculiaridad, su propio perfil. El perfil vocal tiene que ver con la identidad. Entonces, claro, puede ser con entusiasmo, puede ser por radio, puede ser con calma, puede ser con alegría. Todas las emociones se conectan. Entonces, si la voz la conectamos con la emoción del corazón y con las ondas del cerebro más relajadas, estamos haciendo
digamos, como una escultura sónica. Y eso tiene un gran valor, porque tiene belleza. Entonces este es el punto. Y la voz está viva, de tal forma que llega a ser multinivel. Nosotros podemos emitir y podemos llegar a ser escuchados, fíjate. ¿Cómo se te ocurrió poder plasmar todas estas ideas en un libro? ¿Cuándo y cómo, Macarena? Yo estaba de profesora en Murcia, profesora de arte dramático, estaba para hacer la parte de la voz que se llama ortofonía, que significa sonido perfecto. No se ha conseguido en el ministerio todavía que hubiera, porque sería bueno que estuviera como asignatura la voz y la lectoescritura. Entonces el sonido perfecto ayudaría a que cada niño pudiera expresarse. Incluso con la situación que hay ahora, digamos, de esta modulación de género, incluso con eso, ¿no? Que hay cosas que hay que tener cuidado por las características de la garganta y las hormonas. Entonces a mí me llegaba en ese momento que no hay muchos libros sobre técnica vocal, pero al conocer unos aspectos terapéuticos que me interesaban mucho, me fui dando cuenta que había una serie de relaciones. El misterio del sonido es que se transforma en color y en geometría, por ejemplo. Entonces, hay estudios de cómo la geometría se manifiesta a través del sonido y cuál es la equivalencia con el color que se puede a través de unos aparatos que ya son científicos. Entonces, claro, resulta que no lo vemos, el color o las formas que desarrollamos con la voz, pero resulta que sí somos capaces de interactuar con la voz constantemente. Entonces, imagínate, esto me llevó a plasmar cuáles son los secretos del sonido, cuál es la matemática que hay dentro de la octava musical, que la forma de la octava, por ejemplo, las 7 notas que tienes como tonos, más los 12 semitonos que hay, es un misterio también, porque en cada octava suenan las mismas notas, pero suenan distintas, pero iguales, son una cosa, son misteriosos. Y claro, todo eso tiene una razón, tiene razones científicas. Yo lo que he intentado hacer es plasmar cosas que no sean mi propia experiencia sensible, sino que tuvieran como bases científicas, que no sean complicadas, sino, por ejemplo, esto, una octava musical tiene un contexto y la misma nota en otros suena diferente, pero es la misma nota. A ver, esto como, ¿sabes? Y esto nos afecta porque cuanto más sutil sea el color, la vibración es más elevada. Entonces, a lo mejor un tono violeta un día nos apetece un montón porque es un tono muy como etéreo, por decirte. Y resulta que tiene una equivalencia con el sonido que nos puede estar ayudando, o bien a la emoción, o bien a la mente, o bien al cuerpo. Entonces, esto apasionante para poder tenerlo en el día a día de forma natural, que no se quede como una cosa solo de los que cantan ópera, que es una técnica, sino en la técnica natural, tener la expresión que tenga todos tus componentes. Como cuando tú hablas con un amigo por teléfono, le estás ayudando y cambias la voz. Y el amigo te dice, gracias Susana, porque tú me has ayudado. He tenido 40 en la oficina que me han dicho, oye, no te preocupes, pero no me ha servido. Ha sido tu voz, Susana, la que me ha ayudado. Esto es fundamental. Y ahí estamos en esencia, estamos en síntesis, es como un zumo riquísimo. Quizá también podamos elegir a las personas de nuestro entorno por la voz, ¿no? Quizá sintamos más conexión con ciertas personas por cómo se expresan, por lo que nos transmiten, lo que nos hacen sentir a través de su voz, ¿no? Aunque no seamos conscientes. Claro, si el tema de esto, fíjate, si hacemos estos mecanismos de manera natural, son como respuestas que damos, ¿no? Una voz nos gusta y ya está. Piensa que, por ejemplo, en cuanto a locutores o presentadores de televisión, hay veces que es que lo tienes y es como que vive en casa, porque esa voz o esas noticias de esa persona te sirven, te ayuda. Te sientes como en relación, como una amistad, no es una amistad personal, pero tú aceptas a ese locutor o a ese presentador o presentadora, ¿no? Es Porque tiene familiar, es veracidad, familiar, es eso es. familiar. Entonces, esa parte es muy importante porque piensa que en el sonido el niño, en la infancia todos estamos a lo que nos dicen. Esto se hace, esto no se hace, niño, esto no, niña, sí tampoco. Y todo eso va calando, más luego las ideas.
de las familias, que después hay muchas veces que cambiar, pero todo eso, digamos que es una siembra en las raíces sinápticas de cada persona. Y conseguir la propia voz es toda una conquista que merece la pena. Por supuesto. No, pero es curioso todo lo que comentas, ¿no? Es muy, para mí, novedoso escuchar hablar a alguien con tanto conocimiento y profundizar tanto sobre un tema, y curioso, interesante, ¿no? Y yo creo que invito desde aquí a todos los que nos están escuchando, ¿por qué no? ¿Dónde podemos, los que nos interese conocer un poquito más sobre este tema, dónde podemos adquirir este libro, Macarena? Sí, está, el libro está en Amazon y en la Casa del Libro en todas las ciudades. El Amazon, pues normal, ya sabes, ¿no? Con esa metodología que ellos tienen, y luego en la Casa del Libro se puede solicitar. Como está ¿Cierto? ahí la portada, se puede solicitar. Yo me comprometo Perfecto. a enviar una dedicatoria, como en una Muy tarjeta. bien, Entonces, cuando des mi correo electrónico, pues la persona que compre el libro yo le hago una dedicatoria. Me parece que vale. es una forma de poder, porque ahora mismo no se pueden hacer casi presentaciones en vivo todavía, Claro, que me sí, gustaría, porque siempre hago un sí. ejercicio práctico, ¿sabes? Siempre hacemos una experiencia, porque me gusta mucho hacer una experiencia. Y claro, el sonido lo que tiene es que en cuanto varias personas hacen algo con una intención, ¡bum!, el sonido crece como si fuera una lámpara realmente. Y esto, la experiencia es fantástica, ¿no? Las presentaciones que he hecho, por ejemplo, hemos tenido esa pequeña experiencia y claro, pues es que lo notas, es una experiencia que tú vives, la tienes viva en ti, la tienes experimentada en el cuerpo, no es algo que te dicen o que hay que hacer cuando ya subes 4 trozos de escalera. No, 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 no. La tienes aquí ya, la activamos desde tu voz, desde el sonido, con unas pequeñas pautas, claro, porque no tenemos costumbre, pero después ya se integran enseguida, ¿no? Realmente el hecho de tener la voz, todo lo que es esta parte vocal que está en el rostro, en la cara, ¿no? Fíjate que no está en la parte de atrás, que no está en un hombro, está aquí, ¿sabes? Entonces, tiene muchísimos misterios que podemos desvelar. Vamos a descubrir esos misterios. Háblanos del otro libro que publicaste también. Sí, este libro, eh, como en la investigación he estado trabajando siempre con las vocales, las consonantes, porque para emitir el sonido tenemos que hacer las prácticas, la articulación, la proyección vocal, vocales, consonantes, consonantes y vocales, pues yo pensaba que necesitaba, como desde la lectoescritura, aportar textos que tuvieran nuevos valores y que pudiéramos leerlos en voz alta para practicar esa lectoescritura. Porque el hecho de leer en voz alta también, lo primero es una recarga cortical, ayuda al cerebro muchísimo. O sea que invito a todos a leer en voz alta. Además de los cascos de la música, pues a ratos leer, a ratos leer en voz alta. Y entonces estos cuentos vienen de ahí, de la necesidad de encontrar otra vía, además de las vocalizaciones y de la práctica que podamos hacer para tener una mejor voz, tener una lectura en voz alta en donde los valores vayan resonando. Ah, pues yo hago esto, ah, pues esto me interesa, esto otro es muy divertido, mira, esta imagen me gusta, ¿no? Y entrar en contacto constante con la vibración sonora, desde la lectura, desde las secuencias vocálicas, que son la nueva parte de los mantras, con las afirmaciones, pues con la lectoescritura también. Por eso está. Esta es la primera parte, la segunda está casi, y son Leer 12 en alto. cuentos, 12 Leer en cuentos, sí, alto. leer en alto, y que los niños lo lean y después te lo expliquen, lo que ellos entienden, ¿eh? Lo que ellos entienden. Son 12 Claro, cuentos, nos sí, comentas. Son los cuentos que tú me indicaste, Las aventuras de Huel el can certero, Sol sin miedo, sí, Escrito en el cielo, La verdadera historia de la niña interior, Ballenas y elefantes, El semáforo de 7 colores, El origen de las mascotas, La nacionalidad de las piedras y cristales, La raqueta, La estrella que quiso nacer aquí, La abeja musical y Tu carpeta amarilla. De todos estos, háblanos de la verdadera historia de la niña interior y de la raqueta, que creo que va a llamar mucho la atención. Y luego eliges tú uno.
Bueno, la niña interior tiene que ver con este proceso que hacemos en terapia cuando queremos irnos conociendo y hacemos la niña interior o el niño interior, que es ir reconociendo en la infancia qué aspectos están ahí guardados que necesitan tener salida para comprendernos mejor ahora como adultos. Y yo pensaba, bueno, esto de la niña interior lo hacemos y lo entendemos para la práctica, pero el concepto de dónde viene. Y dije, pues voy a escribir un cuento que tenga que ver con la niña interior, de dónde viene. Entonces, claro, en realidad está conectado con la pureza de la infancia, no digo más, ¿eh? Y tiene la contrapartida de Raúl, que es un niño que tiene mucha rabia y no sabe cómo sacarla. Entonces sería la parte del niño interior, porque a muchos niños les pasa eso, que empiezan a golpear a Por los supuesto. hermanos o a los padres porque tienen rabia y no saben cómo sacarla. Bueno, pues yo aquí en este cuento les doy una pista para que ellos hagan como el mismo ejercicio que está en el cuento y puedan hacerlo. Después, el cuento de la raqueta es un relato que yo quiero hacer como eh, hacer un reconocimiento de los valores de Rafa Nadal, porque siglo XX y siglo XXI creo que es una persona que ha mostrado una misión de vida desde su más tierna infancia, mmm, una concentración, una entrega, una dedicación y un avance. Y creo que merecía la pena dedicar un relato en su honor, por decirlo así, porque realmente es nuestro Rafa Nadal. Este sí que está en casa de todos. Y hago una ensoñación con una historia, con un pasado, y la idea es la vida siempre y cambiar lo que pueda ser un fusil o un sable, en este caso del Oriente, por una raqueta, en donde la confrontación es deportiva, la vida siempre, no hay que matar a nadie ya. Entonces creo que el discurso del relato, cuando lo han leído chavales de 20 años, lo leen como un cómic y van a ver qué es lo que pasa en la historia y todo esto. Y es lo que yo quería, ¿no? Que fuera como un cómic. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el sable? ¿Por qué ahora esto? ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede ahora? ¿Y cómo termina el relato? Ah, ¿sabes? Entonces esto es lo que yo quería, ¿no? Hacer un homenaje a Rafa y a sus valores y que nos muestran que son posibles con continuidad, con coraje y con perseverancia, ¿no? Este Eso cuento. es. Sí, no, desde luego lo has definido muy bien también a Rafa Nadal, ¿no? Es así, es la imagen de la perseverancia, del esfuerzo constante y bueno, pues aquí creo que lo pensamos todos y lo sentimos todos así. Y yo ahora elijo uno de los 12, excepto estos dos, elige uno de los 12 de los que quieras hablar. Pues mira, el de Ul trata de un perro supercósmico que tiene pantallas virtuales y que ayuda a las parejas a encontrarse, porque es un Uh, problema. Ahora mismo, mucha gente, pues bueno, está con este tema de la pareja, de si aparece, si está, si no sé qué, tal. Y entonces este relato lo que habla es de un perro que conoce esto y que tiene un amito y que ha tenido en varias existencias esta posibilidad y ahora le está ayudando en la vida actual a que estas dos personas se encuentren. ¿Eh? Claro, este relato hace relación al otro Can, conocido en la mitología, que se llama el cancerbero, que era el perro ujú, que ayuda a pasar a las almas por el lago Estigia. ¿sabes? Y yo pensé, pues vamos a hacer uno que sea lo contrario, un perro que traiga aquí a las parejas para que se encuentren. Y entonces él tiene una pantalla virtual, va viendo y lo dejo ahí. Entonces, digamos que por eso se llama el can certero, es decir, que lo que él ve en la pizarra va a pasar. ¿No? Pues, ¿dónde podemos encontrar estas 12 historias, estos 12 Sí, relatos? este está editado en Book Trail Agency, está en Amazon también. Pone que está en inglés, pero está en inglés y en español, que esa es una de las cosas que yo quería ¿Vale? ya, que estuviera en los dos idiomas, porque así también los niños pueden practicar con los papás o los amigos Por en dos supuesto. idiomas. Y después aquí en España creo que la plataforma Agapea lo trae muy rápido, se llama Mm, Agapea y lo trae ¿vale? con mucha rapidez. También, si me Eh, escriben, yo envío una dedicatoria, por supuesto. Así entro en Pues contacto con todos.
¿Vale? Tu dirección de email, si quieres, puedes comentarla para que Pues te escriban. mi nombre, macarenamiletich@gmail.com. Perfecto, macarenamiletich@gmail.com. Ese es el correo, que es fácil porque es mi propio nombre, ¿eh? por supuesto. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, Macarena? ¿Literarios o...? Sí, bueno, yo, claro, tengo como unas masterclass ahora con respecto a la voz que trabajan varios temas. El primero que vamos a hacer en este mes de abril es sobre el cuerpo, precisamente para El ayudar 22 al de abril, cuerpo. ¿verdad? El 22 de abril he Sí, visto. sí, que todos pueden venir, inscribirse y tal. Lo hago Perfecto. concentrado, es un par de horitas por Zoom, tienen que estar en casa, y ahí cada persona, como nadie le va a criticar, tampoco podemos hacer un buen trabajo para soltar el sonido, para entender algo más de la respiración, para conectar con el nivel celular. Y eres tú el que tiene la experiencia, o sea, no es algo que hace alguien de fuera, sino que tú te dedicas un rato y claro, después terminas con una gran vitalidad y en un par de horas pues hemos hecho como un reseteado completo, ¿no? Que nos hace Sí, falta, que nos hace falta, ¿eh? Que nos claro, hace además falta ahora de vez en cuando. como hemos tenido todo este tema de tener que llevar la mascarilla, pues ahí fíjate que yo sin saber lo que iba a pasar en el libro hablo de la importancia que hay en la nariz, porque hay como una especie de musculatura que absorbe el aire que si está tapada absorbe menos. Entonces ahora nos conviene como entrenar también no solo los pulmones, sino esta parte de aquí. O sea que tenemos ahí una gran ayuda y es como que lo tenemos, el instrumento soy yo, somos nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, estas masterclass están en estos meses, estoy terminando la segunda parte de esto y tengo alguna otra cosa más así como para ir escribiendo también, sí. ¿Cómo encuentra Macarena la inspiración para escribir? Pues al abrirme a la posibilidad de escribir, siempre me ha gustado escribir, yo creo que como a muchas personas, pero cuando vi la necesidad esta del libro, de ponerme a plantear todo esto después, intento estar todo el día como en lo que pueda ser interesante como proyecto. Pero sí que es verdad que hay un sitio también, hago algo clásico, voy a un sitio, es un café, y a veces me tomo el café y tengo mi cuaderno y voy tomando notas y tal. O sea que tengo las dos partes, ¿no? Una parte tradicional de los escritores que se sentaban en un café y es un café rico, me tomo un buen café y voy escribiendo. Y entonces ahí el sonido ambiente es como un colchón, es como un bordón musical y otras veces no, otras veces, claro, estás solo o sola y vas escribiendo o en la naturaleza o en casa, depende. Sí, o sea, Tengo tengo una varias. curiosidad. Cuando Macarena se sienta en esa cafetería y empieza a escuchar las diferentes voces que le rodean, ¿eso te inspira? ¿Te hace, sientes emociones diferentes con los diferentes tonos que escuchas? ¿Te hace pensar en nuevas historias? Sí, y también es como una atmósfera que me ayuda a concentrarme a veces. Eso es. Habiendo un tipo de sonido que además es el mismo, todo el mundo además está a gusto, todos aquí en España somos de irnos a tomar el café o lo que sea, y después del café vamos otra vez a tomar el aperitivo, es decir, que es algo donde todas las personas se sientan y tal, y están con gente que quieren hablar, y entonces hay como una atmósfera. Entonces Hay una tengo por una armonía parte cuando... Hay una Sí, armonía que te invita a poder relajarte y concentrar para poder escribir. Por algo y a los eso escritores es. nos gusta estar en una cafetería, claro. Sí, sí, yo creo que ayuda, es como una especie de sonido de lluvia, pero es como una lluvia humana, y entonces yo la combino con la otra parte, ¿no? De silencio, pero sí que es verdad que y además el sitio, pues ya es como que ya voy como predispuesta, ¿no? Me gusta el café, saben cómo te tomas tú tu café y te ponen tu café como a ti te gusta. Entonces, bueno, pues esa capacidad de concentración es muy interesante, ¿no? Porque después ya lo dejas y tal y lo revisas, pero
hay esa atmósfera, vamos a llamarle la lluvia humana para escribir. Mira, es bonito. La lluvia humana para escribir. Pues te voy a mandar luego o estos días por correo una historia que escribí hace unos meses que me interesa que la leas, ¿Vale? precisamente de una chica que se sienta en la cafetería perdón, en la silla de una cafetería, es escritora, empieza a escribir y le ocurre algo curioso. Te lo voy a mandar y luego Vale, la vale. publicaré también para que los oyentes la puedan leer. Fantástico. Macarena, ¿algo más que nos quieras añadir? ¿Algo que quieras, algún mensaje que quieras transmitir a las personas que nos están escuchando? La voz, la mejor voz de cada persona para hablar, para leer en voz alta, incluso para escribir. Cuando tú pones tus textos en voz alta, dices sí, o falta, o lo tengo que dejar esperar. Entonces, la voz, el sonido, la vibración. Fíjate que todo vibra. El sol nos emite vibraciones, la vida, el aire, o sea, los paisajes, todo está emitiendo vibraciones y nosotros también, constantemente. Y la voz, este regalo que hacemos a los demás, pues conocerla, cultivarla, la voz, nuestra voz, la propia voz, la mejor voz, la voz viviente de cada uno. Pues hagamos ese regalo a nosotros mismos y a los demás y cultivemos nuestra voz. Muchísimas gracias, Macarena, por compartir este espacio, por querer dar a conocer tus dos libros, tus dos obras en este espacio, en Relatos Personales. Te mando un fuerte abrazo. Te voy a hacer llegar esa historia y vosotros ya habéis escuchado, todos vosotros y vosotras, que si queréis adquirir estos dos libros de Macarena, la podéis escribir también a ella para luego una dedicatoria y os invito pues, a dar like, compartir, poner comentarios a este espacio de Relatos Personales. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Todos aquellos que quieran contar su historia o que quieran hablar de su obra pueden escribir a susanalagun@gmail.com. Quizá el próximo protagonista de Relatos Personales seas tú. Un abrazo, cuidaros mucho.